Bienvenidos a Habilidades de la Comunicación, el podcast donde exploraremos todo sobre el fascinante mundo del lenguaje humano. Hoy hablaremos de tres temas fundamentales: el entramado del protolenguaje, el lenguaje humano y el prestigio lingüístico. Acompáñanos. Comencemos con el principio, el origen de todo, el protolenguaje. Este término hace referencia a las primeras formas de comunicación humana, anteriores al lenguaje tal como lo conocemos hoy. Pero, ¿cómo era este protolenguaje? Bueno, el protolenguaje como tal no era un lenguaje tan estructurado ni tan complejo a como nos comunicamos hoy en día. Esto quiere decir que no tenían reglas gramaticales como las tenemos hoy en día. En lugar de esto, se usaban más que nada eh, algunos sonidos, ademanes o gestos, los cuales solamente informaban necesidades muy básicas. Este, un ejemplo sería que una seña quería comunicar alguna emoción, un sentimiento o peligro, ¿saben? Como una necesidad básica. Así es, este grupo misterioso de sonidos y señales no se consideraba un sistema de lenguaje formal, pero sí fue un paso inicial para lo que sería la evolución del lenguaje humano. Las personas que estudian esto, los lingüistas, creen que con el tiempo estos sonidos fueron obteniendo complejidad y estableciendo patrones de reglas hasta convertirse en lo que hoy conocemos como el lenguaje. Hablemos ahora del lenguaje humano. ¿Qué hace único al lenguaje humano, al lenguaje de los seres humanos, en comparación con otras formas de comunicación? Pues si lo comparamos, el lenguaje humano es mucho más complejo por muchas cosas. Por ejemplo, lenguaje humano tiene una estructura compleja, la cual debe seguir un orden o una jerarquía para poder darle un significado a lo que estamos diciendo. También podemos expresar sentimientos o cosas abstractas dependiendo del tipo o los tipos de palabras que usemos. Además que podemos crear significados propios o incluso inventar frases, palabras que son raras de escuchar. Por ejemplo, si lo comparamos, el lenguaje de un animal se caracteriza por cosas muy básicas. Por decir, un perro, cuando su forma de comunicarse, pues serían mediante lo que ladra. Eso quiere decir que se quiere comunicar de una forma, por decir que está alerta o que hay algo que está mal. Y por decir un sentimiento de emoción, por así decirlo, sería cuando brinca o empieza a dar vueltas rápidamente. Exactamente. El lenguaje es una herramienta de pensamiento y cultura. Nos permite expresar ideas complejas, discutir sobre el pasado, el futuro y lo que podría ser. Lo más fascinante a través del lenguaje, podemos entender incluso si nuestras experiencias son muy distintas. Gracias al lenguaje podemos escribir libros, componer canciones o incluso debatir sobre qué es el universo. No solo nos comunicamos, sino que también creamos nuevas formas de entender el mundo. Sí, ahora vamos con otro concepto, por decirse, importante, el conocido prestigio lingüístico. Este término podría decirse que es la valoración que diferentes variedades de una lengua reciben por la sociedad, como algunas formas de hablar son consideradas más prestigiosas, con más valor que otras. El prestigio lingüístico está muy ligado al poder social, económico y político. Las formas de habla asociadas a grupos privilegiados, como las clases altas o aquellos con acceso a educación formal, tienden a ser vistas como más correctas o cultas. En contraste, otras formas de habla,
como los dialectos o los acentos regionales, pueden ser estigmatizados. Sí, esto también tiene mucho que ver dependiendo la zona. En este caso podría ser el país o estado en el que la lengua que se comunique. Por decir, mm, el español hablado en la capital de un país o de un estado se puede considerar más correcta o más formal a comparación de el español hablado en zonas rurales o en zonas más alejadas. Aunque ambos son válidas, es un mismo lenguaje. Por otro lado, algunas de las lenguas indígenas durante la historia se dice que han sido menospreciadas, aunque en la actualidad hay esfuerzos para que las revaloricen. Esto no significa que los dialectos menos prestigiosos sean de menor valor. Todos los dialectos tienen su propia riqueza cultural y funcionalidad, pero el prestigio se establece dentro de las dinámicas sociales y políticas. Además, el prestigio lingüístico puede cambiar con el tiempo. Cierto, antes era considerado como incorrecto o vulgar y hoy puede ser visto con respeto. Por ejemplo, en muchas partes del mundo, los acentos locales están siendo más valorados como parte de identidad de la cultura, en el lugar de ser objetivo, de burla. Sí, eso también podemos abarcarlo en un ejemplo, en este caso sobre Argentina, específicamente en Buenos Aires, ya que aproximadamente en el siglo XIX, siglo XX, pues se llegó a tener una lengua conocida como el lunfardo, pero esta se consideraba una lengua vulgar o menospreciada, ya que era la forma en la que se comunicaban las clases sociales más bajas. Y otro ejemplo también podría ser en España, en el sur, en el cual hablaban un lenguaje conocido como andaluz. Estos dos alguna vez fueron vistos como formas incorrectas de lenguaje o formas incorrectas de hablar. Sin embargo, hoy son valoradas como parte de la identidad cultural de esa zona. Y como se mencionó anteriormente, el prestigio lingüístico puede cambiar con el tiempo. Y lo que antes se consideraba vulgar, hoy puede ser símbolo de orgullo y autenticidad. El lenguaje es una herramienta poderosa, no solo para la comunicación, sino también para formar identidades, construir culturas y definir el lugar que ocupamos en la sociedad. Gracias por acompañarnos y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales para más episodios sobre el mundo de la habilidad de la comunicación. Gracias, hasta la próxima.